Gracias, Dios. Gracias, Señor. Estuve la semana pasada compartiendo un tema que le puse por título El poder de las palabras. Dios me inquietó para hoy compartir el poder de los recuerdos. El poder que tienen los recuerdos. Porque todos nosotros tomamos decisiones hoy día, consciente o inconscientemente, en base a recuerdos. Ahora, ¿cuáles son los recuerdos que más tiene usted así? A flor de piel, podríamos decir, los que cuando piensa en algo, piensa en eso. ¿Por qué? Porque todos tenemos buenos y malos recuerdos. Gracias a Dios por la gente que tiene muchos más buenos recuerdos. Pero ¿cuántos hemos pasado por situaciones difíciles? Entonces podríamos centrar nuestra vida y tomar decisiones en base a recuerdos negativos, a recuerdos dolorosos. Y esos recuerdos, ¿sabe qué pueden hacer? Sabotear tu hoy, sabotear tus acciones, sabotear tu vida. Pasa en nosotros, deja una huella en nuestra memoria, a veces una huella profunda, a veces no tan profunda, pero nada podemos sacarlo ya de nuestro cerebro. El punto es, ¿cuáles recuerdos va a estar usted teniendo más cada día? ¿Buenos o malos recuerdos? Porque si lo que pasa recordando esa amargura, son situaciones difíciles, pues te vas a quedar ahí amarrado, amarrada. Pero si recuerdas, si decides que vas a centrar tu mente en recuerdos buenos, y vas a decir, bueno, aunque haya pasado momentos difíciles, yo voy a acordarme de la bondad de Dios sobre mi vida, de lo bueno que Dios ha traído, de las personas positivas, buenas que he conocido en mi vida. Porque todos hemos conocido personas de esas que son dadoras, de esas que nos hacen crecer, de esas que nos hacen sacar lo mejor de nosotros. Hemos conocido otras que más bien son tomadoras, más bien son gente que nos restan. Pero ¿dónde va a centrar su atención? ¿Sabe? Yo hoy le motivo para que centre su atención en los recuerdos de bendición, para que se acuerde de aquellas personas que han traído bendición a su vida, pero ante todo que usted se acuerde de la misericordia, de la bondad de Dios, de que la mano de Dios nunca te deja, nunca te desampara, que aunque pases por momentos difíciles, tu Dios siempre camina a tu lado, que Dios no te deja, porque los recuerdos tienen poder. Los recuerdos tienen poder, llenan nuestra mente y nos condicionan hoy. Y alguien podría decir, es que hay cosas que no quisiera recordar. Y qué difícil, porque te reitero, no podemos borrar nuestros recuerdos. No podemos borrar nuestros recuerdos, pero sí podemos restarle fuerza cuando nos centramos en aquellos recuerdos de bendición, en aquellos recuerdos que traen paz, en aquellos recuerdos que nos hacen crecer, porque Dios nos dio
la memoria, y es una de las facultades superiores del ser humano, el poder recordar, el poder tener en nuestra mente tantas cosas que nos ha pasado. ¿Qué le pasó a usted a los 3 años? No se acuerda, ¿verdad? ¿Qué hizo usted cuando tenía 10 meses? No, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Ahí queda muchas cosas. Pero el punto es que ya como adultos, ya como gente más grande, como jóvenes, muchas veces las personas centramos nuestra atención en el lugar equivocado. Y los recuerdos tienen poder. Los recuerdos tienen poder. ¿Se pueden borrar? ¿Se pueden borrar? No. ¿Se pueden sanar los recuerdos? ¿Así? Bueno, yo quiero que hoy se conteste usted eso con lo que voy a compartirle. Porque ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? Y para hablar sobre este tema, quiero que esta mañana aprendamos de un hombre, José. José es un hombre que es bastante importante, porque imagínense que se empieza a hablar de él en Génesis 30 hasta el capítulo 50. Y se va hablando de este hombre que podríamos sacar cantidad de enseñanzas, pero hoy quiero tomar de él el poder de los recuerdos. El poder de los recuerdos. Inicia su vida y prepárese para qué, contarle el novelón. Inicia su vida cuando dice en Génesis capítulo 30 que su papá Jacob, que vivió en una época donde era permitida la poligamia, tenía varias esposas, varias mujeres, pero amaba a Raquel, y Raquel no tenía hijos, Raquel era estéril. Entonces, a la altura del capítulo 30, en los primeros versículos, dice que Raquel se vuelve y le dice a Jacob: Jacob, dame hijos o me muero. Y Jacob obviamente le dijo: ¿acaso soy yo Dios? Y aquella mujer vivió en aquella amargura. Pero más adelante dice ahí en ese capítulo que Dios se acordó de ella y le dio un hijo. Y donde ella vio aquel hijo, quiso más hijos. Y entonces llamó a su hijo José, que significa abundancia. José, que significa Dios añade, porque ella decía: Dios, yo quiero otro hijo, Dios me va a añadir. Y entonces le puso a su hijo José para cada vez que lo llamaba, cada vez que lo nombraba, recordarse aquella oración: Dios añade más bendición. Y José tiene una historia, como les dije, bastante larga, pero quiero que leamos acerca de él en Génesis 37 hasta el versículo 8 de la Nueva Versión Internacional, para ponernos en contexto sobre la vida de José. Dice: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia, las memorias, los recuerdos de Jacob y su familia. Cuando José tenía, ¿cuántos años? Tómelo muy en cuenta. 17 años, apacentaba el rebaño junto con sus hermanos, hijos de estas dos señoras, que eran concubinas de su padre. El joven José era tan amable que le informaba de la mala fama de sus hermanos a su papá. O sea, le llevaba todos los cuentos de lo mal que se portaban los hermanos. ¿Cuánto lo querían los hermanos por eso?
Israel amaba a José más que a sus otros hijos por lo que le había hecho, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó a que le confeccionaran una túnica muy elegante. Ninguno de los hermanos tenía la túnica, solo José. Entonces imagínense, medio, ya ustedes saben qué, informando lo que hacían los hermanos y paseándose por ahí con aquella tuniquita, ¿cómo le caería a sus hermanos? Dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni lo saludaban. ¡Wow! ¡Qué feo! Los hermanos no le hablaban, los hermanos lo odiaban. Y cierto día, además de eso les cuento, José tenía sueños y los interpretaba. Dice que cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio, más rabia todavía, porque vean el sueño. Les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que todos nosotros, le dijo el hermanito menor, todos nosotros estábamos en el campo atando manojos de trigo, gavillas. De pronto la mía se levantó y quedó suspendida en el aire, erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor mío y hacían reverencias. ¿Verdad? ¿Cómo se ganaba el amor de los hermanos? Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y entonces dice que lo odiaron aún más por los sueños que les contaba, porque ese chico de 17 años era un soñador. Era un soñador. Soñador, acusándolos con los papás. Sabían que su papá lo amaba más y con la famosa túnica, paseándose por ahí. Llegó un día en que fue a buscar a sus hermanos y los hermanos donde lo vieron dijeron, allá viene el soñador. Vamos a acabar con sus sueños, vamos a matarlo. A tal punto había llegado la división en aquella familia. Dice que entonces su hermano Rubén le dijo, no, pongámoslo en el pozo, porque la idea que tenía Rubén era que luego lo iba a sacar y lo iba a salvar. Pero se fue Rubén y se quedaron los otros hermanos. Y entonces en eso pasaron unos esclavistas, unos que compraban, vendían esclavos. Y Judá, su hermano, le dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué no lo vendemos y ganamos algo con el soñador ese? Ahora, le estoy resumiendo casi todo el libro de Génesis. Dice que entonces sacaron a José, le quitaron su túnica y lo vendieron. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Imagínese aquel chico que era consentido de su papá, aquel chico que se paseaba con su túnica, aquel chico que se creía, bueno, porque se creía aquellos sueños que Dios le daba y el amor que su papá le daba, de pronto era amarrado, posiblemente llevado desnudo por el desierto hasta la tierra de Egipto. Y cuando llega a Egipto, lo venden como esclavo. ¿Cómo cree que se sentía José? Tenía 1,000 razones para estar enojado, amargado, hacerle 1,000 preguntas a Dios. ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué estoy como esclavo? ¿Por qué me pasa esto? Tenía 17 años. Lo venden a un hombre llamado Potifar, trabaja para él varios años, pero la esposa de Potifar dice que lo vio, que era un chiquillo guapo, y entonces que tenía algunas intenciones con él que José no le complació,
Entonces lo acusó y lo metieron a la cárcel, donde estaban los presos del rey de Egipto. ¿Cómo va la historia de José? ¿Por qué le va tan mal a José? ¿Por qué José le pasan tantas cosas malas? Pero dice la Biblia que aún cuando lo echaron en la cárcel, dice Génesis 39:20, que mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel, dice, el Señor, ¿qué? Y no dejaba de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia que administraba la cárcel. Y ahí estaba José, pasando años y años, y las cosas no cambiaban, acumulando malos recuerdos. ¿Le ha pasado a usted que parece que las cosas negativas como que no se acaban? ¿Sí? ¿A alguien le pasó? Me parece que sí. Así le pasó a José. Hasta que un día dice que llegaron el copero y el panadero del rey de Egipto. Y dice que tenían unos sueños y le preguntaron a José. José, como tenía sueños e interpretaba sueños, les dijo, le dijo al panadero, lo siento, su sueño es que usted hasta aquí llegó. Mira qué feo, ¿verdad? Tengo una palabra de Dios para usted, hasta aquí llegó. Pero al copero, que era alguien muy cercano al rey, al faraón egipcio, le dijo, te van a restituir en tu puesto y vas a estar al lado del faraón. El copero lo que hacía era que le servía las bebidas al faraón, al rey, y las probaba. Y si no estaban envenenadas, pues el rey se las tomaba. Vean qué bonito trabajo. Pero era alguien de mucha confianza, muy cercano. Tome todos estos detalles en cuenta. ¿Por qué? La historia de José nos habla de una historia donde se entretejieron malos y buenos recuerdos, buenos y malos recuerdos, buenos y malos recuerdos. Nosotros tenemos malos, gracias, y buenos recuerdos. Porque sabe, yo hoy, por ejemplo, esta mañana estoy recordando la misericordia de Dios. Estoy recordando la bondad de Dios. Estoy recordando que caminando en mi vida he visto su mano poderosa conmigo, he visto su mano de poder, su amor. Así es que recuerda, la mano de Dios está contigo, está sobre ti. La mano de Dios te sostiene. La mano de Dios te sostiene y podemos verlo en nuestras vidas y podemos dar testimonio de esa mano buena de Dios en nosotros, porque ¿cuántos hemos sido sanados? A ver, levante su mano. ¡Wow! ¡Qué montón de testimonios! ¿Tienen tiempo para oírlos? Otro día. ¿Cuántos han visto la mano de Dios trayendo restauración a sus familias? Y ahí podríamos seguir hablando cómo Dios interviene en nuestra historia. Y a pesar de que pueden haber malos recuerdos, hay muchos y grandes buenos recuerdos. ¿Verdad que sí? Porque los recuerdos tienen poder. Los recuerdos tienen poder y los que decidimos centrar en nuestras vidas tienen más poder, los que recordamos más. José
Podría con su historia haber pasado llorando todos los días, pero no lo hizo. Porque dice la Biblia que en el versículo 46, que cuando José tenía 30 años, dice el versículo 46 del capítulo 41, cuando tenía 30 años, el faraón de Egipto tuvo un sueño. 7 vacas flacas se comían 7 vacas gordas. Y ese sueño fue recurrente, fue tan recurrente que le robó la paz al faraón y nadie podía darle interpretación. Entonces, el que le servía las bebidas, el que le probaba las bebidas, el copero, ¿recuerdan? Le dijo, ¿sabe? Yo conozco un hombre que tiene sabiduría de Dios, que puede interpretar sueños, y el faraón lo mandó a traer de inmediato. Y entonces José llegó y le dijo, ¿sabe? Vienen 7 años de abundancia, 7 años de escasez, pero en los años de abundancia, rey, vas a tener que tomar la 5ª parte, vas a ir, y le explicó una estrategia, se me fue la palabra. Le explicó una estrategia para tener abundancia en los tiempos de escasez. Y le dijo, ¿sabe lo que usted necesita? Un hombre sabio e inteligente, que se haga cargo de todo eso. Entonces el faraón dijo, me parece que podrías quedarte. Y entonces en ese mismo momento lo nombró como segundo, número 2 en aquel imperio poderoso. Así que pasó de ser el del pozo, el esclavo, el que estaba en la cárcel, a ser el número 2 en el imperio egipcio. No solamente eso, sino que le puso un anillo así bien grande, le puso un anillo que señalaba autoridad, lo vistieron de lino, de ropas reales. Le podrían haber quitado su túnica, pero ahora le ponen ropas reales. Y dice el faraón, y súbanlo en el carruaje y vayan delante de él diciendo, cuando él pase, inclínense. ¿Y qué hacía la gente donde él pasaba? Se inclinaban, como lo había visto aquel adolescente a los 17 años. Los sueños que Dios te da tienen cumplimiento. Los sueños que Dios te da tienen cumplimiento. Lucha por tus sueños. No te sueltes de la mano de Dios. Fue lo que hizo José. Entonces, a los 17 años lo venden esclavo. Y a los 30 años ya tiene la vida resuelta el hombre. Palacio, carruaje, ropa nueva, anillo, trabajo, fama. Ya, un adulto 30 años con la vida resuelta. Pero, ¿cómo estaba su pasado? Lleno de malos recuerdos, del odio de sus hermanos, de la separación de su familia. ¿Cómo estaba su pasado? Porque los dolores que son provocados por gente significativa son dolores que marcan más en la vida. Entonces, José podría haber tenido todo eso, pero tenía aquellos recuerdos. Pero un hombre sabio e inteligente como él tomó decisiones con respecto a sus recuerdos. Y dice que se casó con una mujer importante de Egipto, y dice que tuvo 2 hijos, dice Génesis 41, 51 al 52. Y al primer hijo
al primer hijo que tuvo, lo llamó Manases. Manases. Manases significa Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. Entonces, le pudo haber puesto a aquel chiquillo Némesis, la diosa de la venganza. Me vengaré un día de mis hermanos. No, decidió ponerle Manases. Dios me hizo olvidar. Dejó atrás sus dolores, dejó atrás rencores, dejó atrás el deseo de venganza y se centró en lo que Dios había hecho en su vida, en lo que Dios estaba haciendo en su vida. Manases, Dios me hizo olvidar. Y hoy te invito a que permitas que la obra del Espíritu Santo en tu vida te haga olvidar los dolores y los pesares, y dejes atrás todo eso y permitas que Dios haga una obra sobrenatural en vos y te haga olvidar el dolor. Te haga olvidar el dolor, porque como dice en Job 11:16, ciertamente olvidarás tus pesares o los recordarás como agua que pasó. ¿En dónde vas a centrar tu atención? José decidió centrarlo en el poder de Dios. Dios hará que te olvides de tus dolores. Dios te llenará de misericordias y favor hasta que te olvides de tus dolores. ¿Cuántas personas pueden decir amén y creer en esa obra sobrenatural del Espíritu de Dios en tu vida? Porque el poder de los recuerdos que evocamos, hay poder en los recuerdos que evocamos. José tuvo otro hijo, el segundo hijo, y lo llamó Efraín. Me hizo fructificar en tierra de mi aflicción. Donde otros pensaron que iba a sufrir, Dios me prosperó. Sí, decía José, me sacó de mi tierra, me trajo a otra tierra y pensaron que me iba a ir mal, pero aquí estoy tomada de la mano de Dios, viendo su misericordia, viendo su amor, y por eso le puso Efraín. Dios me hace fructificar en tierra de dolor. Y si alguien habla mal contra vos, dice cosas negativas, usted no se preocupe, porque eso se va a donde salió. Lo que sobre tu vida está es la gracia y el amor de Dios. La gracia y el amor de Dios. Él puso a sus dos hijos, Manases, Dios me hizo olvidar. Efraín, Dios me hace prosperar. Dios me hace fructificar. Dios me hace fructificar. Y no se le iba a olvidar. Cada día llamaba a sus hijos Manases, Efraín. Y era un recordatorio de dónde estaban puestos sus ojos. Porque en los primeros 5 libros de la Biblia aparece más de 200 veces una palabra: acuérdate, recuerda, no olvides. Como en el Salmo 103, versículo 2. ¿Lo conoce? Porque quiero que lo lea conmigo. Y en momentos de dificultad, en momentos que usted diga, no sé qué va a pasar conmigo, por favor, agárrese del cuello amablemente y digas, ¿sabe qué? Y si me lo ponen ahí, gracias. ¿Sabe qué? Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos, dígalo conmigo. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No voy a olvidar ninguno de los beneficios del Señor. A ver, empieza.